Vamos a seguir avanzando aquí en esta mañana del centro, en la 91.9 en Radio del Centro. Estamos en vivo y en directo. Y como, estábamos charlando un poco con Natalia dentro de lo que es este contexto, sí, que estamos atravesando, que estamos viviendo. Estamos en un escenario de balotaje. Se acerca cada vez más lo que es el balotaje del 19 de noviembre, sí, y obviamente, en un contexto político que, no sé, yo no lo voy a definir yo al contexto político, sino que se lo vamos a preguntar a nuestro próximo entrevistado, que es el señor Jorge Altamira, que es un dirigente, en este caso de política obrera, un dirigente ya que viene de un tiempo a esta parte, ¿no? Militando en lo que se refiere, por supuesto, a lo que es la política. El contexto político se lo vamos a preguntar a él. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Aquí Eduardo lo saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. Gracias por conectarse. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Gracias por esta llamada. Jorge, la primera preguntarle, ¿no? ¿Qué contexto político, sí, a su parecer estamos viviendo hoy en la Argentina, en esta Argentina tan cambiante, ¿no? ¿Cómo llegamos a este 2023 en este escenario de balotaje? ¿Qué contexto político ustedes notan, perciben, describen? Bueno, entendemos que la agenda dominante en Argentina y una agenda que condiciona la situación política son dos aspectos o tres. De un lado, una situación hiperinflacionaria, de otro lado, una situación de cesación de pagos de la enorme deuda argentina, y en tercer lugar, una desvalorización fenomenal de los ingresos de la población que trabaja. Para nosotros esto es lo que está en juego en esta elección, lo que siempre estuvo en juego en esta elección, y rápidamente le voy a explicar por qué. Sí. Porque las medidas que hay que tomar o que los grupos empresariales, el FMI, los grupos de presión reclaman que se tome, el gobierno actual no tiene la capacidad para hacerlo porque es un gobierno que ha desaparecido en la práctica. La Argentina hoy no está gobernada por los dos funcionarios que eligió en el 2019, sino que está gobernada por el ministro de Economía, que no tiene mandato popular para imponer ninguna clase de plan. De manera que las elecciones tienen como función, objetivamente, no digo que nosotros querríamos que tenga esa función, tienen como función elegir y darle un mandato popular a quien tiene que llevar probablemente el mayor plan de ajuste económico de la historia argentina, con grave perjuicio para los trabajadores. O sea, esto lo plantea usted, digamos, para cualquiera de los dos que gane. Porque es el tema objetivo. El destino del próximo gobierno, y no le digo de los 4 años, de los próximos 4 o 5 meses, sí, es cómo resuelve una situación insostenible desde el punto de vista económico e insostenible para la población trabajadora. Si sigue dándole vueltas al tema con un cambio para los exportadores de soja, otro para sigue perdiendo reservas, puede entrar en una crisis terminal. Y si por el contrario adopta medidas de ajuste muy brutal, puede enfrentarse con una resistencia popular que, por lo que he visto, todos los sectores del poder descuentan que se va a producir. Sí. Así que usted ve un impasse que hay. Es decir, hay un mandato de devaluar, hay un mandato de producir un tarifazo, hay un mandato muy discutible con relación a las deudas que el Banco Central tiene con los bancos, la llamada LELIQ y los pases, que son de 2.500.000 millones de pesos, unos 40.000 millones de dólares, y que es una bomba inflacionaria a punto de explotar. Esta es la agenda. Lo demás es la exposición de ideología con la que cada candidato cree que mejor seduce al electorado. Pero el problema real, el único problema real es este. Y este problema real tiene dividida a la clase capitalista. Hay un sector
que fuertemente rechaza a Milei, porque Milei quiere realizar una reforma bancaria que prácticamente anule esta deuda que el Banco Central tiene con los bancos. Y la Asociación de Bancos privados, extranjeros y públicos han declarado abiertamente que se oponen a esto y votan con los 10 dedos de su mano por Sergio Massa. Claro. Sí. Ahora, Jorge, déjeme preguntarle primero, antes de volver a este tema, ¿qué lectura hace usted, sí, en lo personal, como dirigente de experiencia, digo, de este balotaje que se produce, ¿no? ¿Por qué la gente termina eligiendo a estos dos candidatos, sí, en relación a todas las propuestas que había, digamos, en materia electoral? ¿Qué lectura se hace? Bueno, es una lectura compleja porque acá ha habido un proceso, en particular de parte del peronismo, de alentar la candidatura de Milei para dividir a Juntos por el Cambio. Yo quiero recordarle que hace solo 2 años, Juntos por el Cambio derrotó en forma aplastante en las elecciones de medio término al Frente de Todos. Y prácticamente se consideraba ya con los pies dentro de la Casa Rosada. Sí. Y la candidatura de Milei sirvió para dividir esto, fue alentada por el peronismo, y entonces usted ve ahora a alguien que con un discurso contrario a todos los políticos, algo que prende porque los políticos son vistos como responsables de esta situación económica gravísima, digamos, ha prosperado. Ahora, lo ha hecho con un planteo económico, particularmente, imagínense, Milei plantea poner fin al Banco Central. Esto que suena medio abstracto, no es tan abstracto. El Banco Central le debe 45.000 millones de dólares a los bancos. ¿Qué quiere decir destruir como se dice, eliminar el Banco Central? ¿Quién paga los 45.000 millones de dólares? No, acá está en juego el destino de muchos patrimonios y muchos capitales, claro, de este proceso económico. Entonces usted tiene una situación explosiva, y además explosiva porque cualquier plan llamado de estabilización, pensado en términos capitalistas, arranca por un ajuste contra los trabajadores, no arranca por un ajuste con los acreedores de la deuda externa, los acreedores de la deuda pública, las empresas que aumentaron muy fuertemente sus ganancias. El llamado plan de equilibrio macroeconómico significa tarifas de nivel internacional, devaluación del peso para que no salgan más capitales, porque todo el tiempo están saliendo capitales de la Argentina, por eso usted tiene un dólar paralelo tan alto, y bueno, esa devaluación tiene que ser el principal perjudicado. El trabajador, que inmediatamente va a ver una desvalorización de su salario. Jorge, sí, perdón. Que en el debate que hubo el domingo, sí, los dos se las arreglaron para no hablar de este tema. Claro, sí, bueno, y justamente de esto le iba a preguntar, porque usted nos dijo ya, digamos, cuál es la prioridad, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que propone Massa, lo que propone Milei, ¿qué ve más viable para el país? ¿O cree que después en la práctica no se va a poder llevar a cabo la teoría y van a tener que afrontarlo, como dice usted, desde ese punto de vista, ¿no?, que nos está describiendo? Bueno, yo coincido mucho con usted en esto, que una cosa es la teoría y después hay que hacerlo en la realidad. Porque escuchando a muchos economistas que hablan en este momento, es muy claro llegar a la conclusión que ellos ven que el principal obstáculo para los planes económicos que se están impulsando es la resistencia popular. Ayer, por ejemplo, una economista, una mujer que sabe mucho, observo que es muy conocedora, puso 3 condiciones para el plan de estabilización, y la primera de ellas es el control de la calle. Es decir, ningún plan económico
tiene posibilidad de prosperar si hay una respuesta popular enérgica del tipo, no le digo lo mismo, pero del tipo del 2001 y del tipo de otras grandes movilizaciones populares. Acá está el corazón de la cuestión. Por eso Massa nos explica cuál es su plan económico. Y Milei se limitó a hablar de este tema de la dolarización, pero con el ingreso de Macri al frente a la candidatura de Milei, esto ya está en duda, porque Macri no apoya la dolarización. Macri coincide con Massa en un plan tradicional, como el que ellos dos, Massa y Macri, impulsaron en el 2015-2016, cuando Macri ganó las elecciones con el apoyo de Massa. Acá usted tiene una cosa muy curiosa. Usted tiene un balotaje en donde las dos principales figuras son ex socios, Macri y Massa. Bueno, sí, cuando estaban en el Frente Renovador, por fuera de lo que era el Frente de Todos, ¿no? Exactamente, y le dio, gracias al Frente Renovador y a otro sector peronista, Macri gozó de mayoría parlamentaria en el Congreso hasta la quiebra económica que lo llevó al acuerdo con el FMI. El contexto hace que hoy, Jorge, tengamos que estar hablando de economía, y creo que se vio reflejado también en las últimas elecciones, ¿no? Donde había que hablar de economía y donde muchas personas vinculadas, ligadas a la economía, caso Milei, caso Espert, y podemos seguir nombrando Moreno y tantos otros vinculados de alguna forma a la economía, también fueron candidatos, ¿no? Y también, o sea, había que hablar de economía en esta elección, porque es por ahí lo que quiere escuchar la gente, ¿no? Usted hace una observación muy importante. Y yo no solo la comparto, sino que le digo que en entrevistas, en charlas, he tomado su punto de vista, como usted lo pone ahora. Porque cuando en una elección, el tema fundamental en una elección es ver cuál es el eje de la elección. En muchos países el eje no es la economía, por ejemplo, en Estados Unidos, sino dos modelos políticos. Sí. Entonces hay una pelea sobre el régimen político, la organización política de los Estados Unidos. Cuando acá, cuando domina el tema económico, como domina acá, está claro que el eje pasa por ahí. Y por lo tanto, otras observaciones ideológicas, por ejemplo, ¿cómo se llama? La gente de la Libertad Avanza está en contra del derecho al aborto. No es que no sean importantes, pero el problema es que el porvenir del gobierno próximo se juega en la cuestión económica. Por ejemplo, si llegan a tener éxito en la cuestión económica, y no sé qué sería el éxito, porque para ellos el éxito es un equilibrio macroeconómico que va a ser muy duro para los trabajadores. Usted piense sobre el nivel de 40% de pobreza, lo que significa un aumento del 30, 40, 50% en la nafta, en la luz, ya mismo en las prepagas. Sí. En el tema de salud, están cerrando escuelas privadas, porque los padres no pueden pagar el arancel que cobran las escuelas privadas. Si hay una devaluación, todo esto se multiplica. Por lo tanto, esto explica nuestra posición a favor del voto en blanco, porque la función para nosotros del voto en blanco es no darle mandato popular a ninguno de los dos candidatos que piensan desarrollar este plan. El plan, digamos... Sí. Para esto no cuentes conmigo, no te mandato para esto. Pero la elección, desde el comienzo, estuvo monopolizada por 3 candidaturas, 4 con la de Schiaretti, que coincidían en la necesidad de este plan de ajuste, que es el plan que propone el FMI, que propone el Tesoro norteamericano. Es la receta clásica. Pero las recetas clásicas ya han causado un daño muy grande en Argentina, y el cuerpo social de Argentina tiene muchas heridas para tolerar otra receta del mismo tipo. ¿Hay alguna alternativa, Jorge, para no volver a caer en esta receta? ¿O no la veo? Bueno, la alternativa se va a dirimir no el domingo, sino en el curso de los acontecimientos posteriores, cuando estas medidas se pongan en práctica.
porque en el fondo el problema de la clase obrera es que no tiene una dirección política como lo tienen las otras clases sociales. Hay Massa como Milei tiene un tránsito con grandes grupos económicos que es su base de poder. En cambio, la clase obrera está ficticiamente representada, mal representada, y le diría que hasta traicioneramente representada por una burocracia sindical que es virtualmente otra clase capitalista, porque tiene empresas y una cantidad de cosas que la convierte más en patronal que en sindical. Entonces, acá hay un problema con la clase obrera, en el sentido de que la clase más importante del país, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social, no tiene una representación adecuada a sus propios intereses. Claro. ¿Y qué nos espera, sí, a los trabajadores, Jorge? ¿Cuál puede ser nuestro futuro inmediato, digamos, en el corto plazo, después del 10 de diciembre? No, yo le quiero señalar una cosa. Yo soy fuertemente adversario de un enfoque catastrofista. Es decir, como los planes que vienen son muy duros y brutales, es natural que la gente diga, uy, qué terrible y todo lo demás. No, eso depende de cómo actuemos. Depende de cómo actuemos, nadie se va a suicidar. La clase trabajadora no se va a suicidar y la Argentina no se puede ni se va a suicidar nunca. Es hay una pelea que librar. Sí. En este momento lo que hay que tener es un esfuerzo por clarificar los problemas para que esa pelea sea más eficaz, para que se aproxime con mayor vigor al éxito. Acá lo que nosotros tenemos que discutir es el enriquecimiento brutal que tienen los tenedores de la deuda pública argentina. Por ejemplo, miren, todo el mundo piensa que la inflación es causada porque el Banco Central financia al Tesoro. No, de ninguna manera, hace 2 meses que el Banco Central no financia al Tesoro. ¿Pero qué financia? Financia a los tenedores de la deuda pública, porque la deuda pública tiene una cláusula de contrato por el cual cuando el tenedor quiere vender esa deuda porque cree que va a caer, el Banco Central está obligado a comprarla y ha estado comprando deuda pública con emisión de moneda. Comprar deuda pública con emisión de moneda es subsidiar al tenedor de la deuda pública, que es algún gran capital, quiero decir, grupos económicos, fondos de inversiones, fondos mutuos, etcétera, grupos económicos con emisión monetaria. La gente sabe que la emisión monetaria se produce para subsidiar al capital, mentiras que sea para subsidiar al trabajo. Pero eso lean los diarios. Claro. Yo no lo estoy inventando. Lean a Nación y a Clarín, que son representantes de esos intereses. Sin embargo, se ven obligados a decir las cosas como son. Claro, sí. Y esto es lo que nos produce después todas las complicaciones, ¿no?, que tenemos. Claro, por supuesto. Imagínense que si usted compra deuda del Estado para cobrar un interés que se ajusta por inflación, se ajusta por dólar, diariamente. En cambio, los salarios se ajustan cada trimestre, con retraso, mal, por debajo de inflación, en cuotas. Acá el Estado está financiando a toda esta gente, y tanto Milei como Massa respaldan que esto ocurra, porque son los grupos económicos que lo sostienen a ambos en la campaña electoral. Jorge, el llamado entonces de política obrera para este 19 de noviembre, ¿el voto en blanco? Sí, creemos que es el voto en blanco, pero no, en el pasado nosotros muchas veces decíamos, bueno, hay que votar en blanco porque ninguno representa los intereses de los trabajadores, es decir, era una posición principista. Ahora, además de principista, llamamos a que se entienda cuál es la función política. Si mañana aparece un 10% o 15%, es de voto en blanco. Para citar un dato, sí, una gran advertencia al poder. Miren, candidatos, en algo tan difícil como votar en blanco, el 15-10% de la población no les da mandato para los planes de ustedes.
Es el comienzo de una profunda resistencia, pero además digo profunda ¿por qué? Porque arranca con el voto, arranca con una comprensión del problema. Y bueno, por eso nosotros lo impulsamos, y por eso por primera vez, desde cuando Perón estaba proscripto, y de esto le hablo hace 50 años, por primera vez el voto en blanco está cobrando peso en esta decisión final. No sé cuál va a ser el resultado, obviamente, pero se habla del voto en blanco en una medida que no se ha hablado de este voto en blanco en los últimos 40 años de democracia. Jorge, le queremos agradecer como siempre la gentileza que tiene de atender a Radio del Centro de Chivilcoy y bueno, poder charlar, sí, en la previa de lo que es este balotaje, tratar de entender un poco este contexto, esta realidad que hoy estamos atravesando antes de una elección presidencial, nada más ni nada menos, ¿no? Con lo que ello implica. Bueno, le agradezco mucho, saludo de paso a todos los oyentes, y le agradezco por supuesto esta llamada y esta conversación franca y clara que hemos podido compartir. Gracias por atenderla. Seguimos en cualquier momento, Jorge, muy amable. Gracias. Que siga muy bien. Jorge Altamira charlando con nosotros aquí en la mañana del centro, bueno, dirigente obviamente de, en este momento, Política Obrera, pero